Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este día, miércoles 10 de marzo. Es una bendición, hermanos, una vez más reunirnos en el nombre de Jesús para que estudiemos la palabra de nuestro Dios, hermanos, para que continuemos unidos en oración los unos por los otros y para seguirnos enamorando de Jesús, para seguirlo conociendo y para seguir haciendo su voluntad. Me da mucho gusto saludarles en este miércoles. Dios les bendiga grandemente. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a aquellos quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Ya el miércoles pasado comenzamos un estudio sobre la oración. Ya vimos algunos aspectos de la importancia de la oración y también desnudamos un poco a nuestra alma delante del Señor. Cuando preguntamos, ¿es importante la oración? Claro que es importante, todos contestamos, pero si es tan importante, ¿le damos el suficiente tiempo, el espacio en nuestras vidas? Y la respuesta es no. No le estamos dando toda la importancia y por ende el tiempo el cual deberíamos estar en oración. Ya el miércoles pasado, confío en el Señor que empezamos a enmendar esto. Ya vimos cómo oramos a Dios, el Padre Celestial, en Él tenemos la confianza que al haber sido hechos sus hijos a través de Jesucristo, tenemos toda la confianza para ir a Él, para que Él nos escuche, para que Él nos reciba. El día de hoy vamos a hablar de en quién hacemos, en nombre de quién hacemos nosotros la oración y también si tenemos un auxiliar, si tenemos una ayuda respecto a la oración. Así que hermanos, vamos a orar. Yo le invito para que me acompañe a orar en estos momentos. Después vamos a tener la lectura bíblica. Y hermanos, con ello vamos a entrar de lleno a continuar hablando sobre la oración. Acompáñenme, incline su cabeza, cerremos nuestros ojos y juntos hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias Dios te damos por la gran bendición de tener salud, de tener vida, Padre Santísimo, y de poderla utilizar para darte a ti la gloria y la alabanza, para darte a ti nuestro tiempo y aprender más de tu voluntad, más de tu palabra, Señor, en esta hora. Bendice a tus hijos, Señor, quienes la escuchan, Señor, quienes ven este video, Padre Santo, permite que sea de bendición para todas nuestras vidas. En Jesucristo. Amén. Vamos a la Biblia, hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Vamos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Yo espero que ya usted esté listo con su Biblia en la mano, ya sea la Biblia física o la Biblia digital, pero que estemos listos, hermanos, con nuestra Biblia en la mano. Tan listo que yo ya lo tenía, hermanos, y se me movió, pero ya, bendito Dios, ya lo tenemos nuevamente. Yo espero que usted también lo tenga y que esté compartiendo su Biblia con quienes hoy le están acompañando. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 12 al 15. ¿Ya está usted listo? Juntos leemos la palabra de nuestro Dios, dice así. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la esperanza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Uno de los aspectos de la oración, queridos hermanos, es que
Muchas veces creemos que es tener una varita mágica en nuestra mano y no es así. El que nosotros oremos no significa, queridos hermanos, que Dios va a contestar inmediatamente y conforme usted y yo se lo estamos pidiendo. Eh, incluso en Facebook, en Twitter, en diferentes redes sociales, hay páginas oficiales de iglesias, hay páginas oficiales de X pastores diciendo lo que tú haces que suba en oración, Dios lo manda en bendición, por ejemplo. Eso no es verdad, no del todo es verdad. ¿Por qué? Por algo muy simple, muy sencillo. La oración, hermanos, no es un arma poderosa en el sentido de que va a ser lo que usted y yo tengamos en nuestro corazón el deseo que pase. Así tampoco estemos ayunando, queridos hermanos, por mucho tiempo, significa que Dios está obligado a contestar la oración exactamente como la estamos pidiendo. No, no es así. Tenemos que entender muy bien lo que es la oración. Lo hemos dicho la semana pasada. La oración es la comunión con Dios a través de palabras, de nuestro pensamiento. La oración es estar más tiempo en comunión con Dios, conocerle, enamorarnos de Él, pasar tiempo con Él. La oración es para alabar a Dios, la oración es para agradecer a Dios, la oración es para exaltar a Dios. También es para pedir, sí, pero pedir conforme la voluntad de Dios. No conforme su voluntad y mi voluntad, sino conforme la voluntad de Dios. He escuchado también, aunque hemos tratado de enseñar esto, aún me ha tocado escuchar, no solamente en Mante, en muchas ciudades, en diferentes iglesias, que la gente cuando ora dice, Señor, eso te lo pedimos por favor. O Señor, tú sabes que lo necesitamos, amén. No, la oración tiene una llave y esa llave se llama en el nombre de Jesús. Y tiene una segunda llave todavía, tiene un segundo candado, si es conforme la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo voy a saber yo cuál es la voluntad de Dios? Como yo les decía en estos días anteriores, Jehová Jireh, Dios proveerá. No, no es Dios proveerá, es Dios se proveerá a sí mismo, como sucedió y ya se lo platiqué con Abraham, Isaac y aquel carnero que estaba ahí atorado para que aquel sacrificio que Dios había pedido, el carnero sustituyera a Isaac. Pero tenemos que ser bíblicos, hermanos. Tenemos que entender la explicación que Dios nos da en cada pasaje de la Escritura y no tomarlo conforme nosotros pensamos. Este pasaje que acabamos de leer, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, del 12 al 15, nos muestra que el creyente expresa su oración confiando en Jesús, pidiendo por Jesús y que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Jesús nuestro Señor y Salvador. La confianza en cada vez que nosotros oramos consiste en Jesucristo, que es el que nos salvó y el que nos sostiene. Fíjese nuevamente, vayamos a la Biblia una vez más. Dice, el que tiene al Hijo como Señor y como Salvador, tiene, dice, la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esto de manera implícita nos habla mucho, hermanos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, lo que estoy diciendo es, hay mucha gente que ora, ¿sí?
pero no tiene a Jesús en su corazón. ¿Cambia esto algo? Claro que sí. El poder de la oración para el pueblo cristiano consiste en que es la llave para tener acceso, comunión, comunicación con Dios Padre Celestial. Pero hoy en día los hoteles ya no es como antes que le daban a usted su llavecita y usted podía pues meterla a la perilla y girarla y usted tenía acceso a su habitación. Hoy en día las llaves del hotel, bueno, es una tarjeta electrónica donde usted llega y la pasa y usted puede entrar. La oración es como eso, es como una llave electrónica. Si usted no tiene esa llave, no puede accesar a su habitación, no puede accesar al gimnasio, no puede accesar a la alberca, no puede accesar al restaurante. Aunque alguien venga con otra llave, otra tarjeta electrónica de otro hotel, no va a tener acceso. Quien no tiene a Jesús en su corazón como Señor y como Salvador, no tiene la llave para la oración. La oración eficaz. Puede orar, puede hablar, incluso puede expresar muy bonita la oración, palabras elocuentes y todo eso. Pero no va a pasar del techo. Y no va a pasar del techo porque no tiene vida, no tiene a Jesús en su corazón. Fíjese, el conocimiento de la vida eterna se titula el pasaje que estamos leyendo, dice el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, fíjense, esto les escribo a ustedes porque ustedes, dice el apóstol Juan, creen en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes creen en Jesucristo. Por eso les voy a dar esta llave. Para que sepáis, dice, que tenéis qué cosa. Vida eterna, sí, usted y yo tenemos vida eterna. Bendito y gloria a nuestro Dios por ello. Gloria a nuestro Señor Jesucristo que tenemos vida eterna. Gracias a Jesús. Dice, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, debemos de tener fe y creer. No solamente en Jesús y en su nombre, sino en todo lo que Él nos ha enseñado. Versículo 14. Y esta es la confianza, fíjese usted, esta es la confianza que tenemos en Jesús. Es decir, nosotros confiamos lo que Jesús nos enseña. Nosotros confiamos que Jesús vino y vivió entre nosotros y murió en una cruz del Calvario. Y por eso nosotros procuramos vivir conforme Él nos lo ha dejado dicho y escrito también. Aquellos quienes dicen ser cristianos, pero que no muestran para nada a Jesús reflejados en sus vidas, no son cristianos. Aquellos quienes no les preocupa asistir el domingo al templo, no son cristianos. Aquellos quienes no leen la Biblia en el día, aquellos quienes no toman tiempo para orar, aquellos quienes no toman tiempo para alabar a Dios, no son cristianos. Aquellos que no luchan contra el pecado, aquellos que no luchan contra la tentación, aquellos que no están buscando ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, no son cristianos. No nos confundamos nosotros mismos, queridos hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, dice el apóstol Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay dos cosas. Primero, tenemos que pedir en su nombre y confiando en Él. Tenemos que pedir, queridos hermanos, en el nombre de Jesús y confiando en Él. No dudando, sino confiando en Él. Segundo,
debemos de pedir conforme su voluntad. Aquí entra un aspecto bien importante. ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, para eso debemos de leer la Biblia, para eso lo estamos leyendo, para eso lo estamos estudiando, para eso estamos contestando cuestionarios. Que por cierto, quiero invitarles, quiero motivarles, hermanos, en el nombre de Jesús, a que no dejemos de hacerlo. Ya de repente veo que no somos todos los que estábamos contestando los cuestionarios. No se canse. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien. Así que, hermano, no se canse de leer la Biblia. No se canse de contestar cuestionarios. La manera en que una persona se hace especialista en algo es hacer lo mismo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Quiere conocer a Jesús? ¿Quiere conocer su voluntad? ¿Quiere usted orar conforme es la voluntad de Dios? Sigamos leyendo la Biblia, hermanos. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye, la confianza, si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Siempre y cuando lo pidamos en el nombre de Jesús, primera llave, y siempre y cuando, segunda llave, lo hagamos conforme su voluntad. ¿Se da cuenta qué importante es, hermanos, el que usted y yo podamos tener confianza en la oración? ¿Cuándo Dios va a contestar? Nadie nos puede decir cuándo. Va a contestar, sí, si lo hacemos en el nombre de Jesús y si lo hacemos conforme a su voluntad, y va a ser en el tiempo de Dios, que es el mejor tiempo para que esa bendición llegue a nuestras vidas. Sea un sí o sea un no de Dios. Aun cuando Dios no contesta o aun cuando Dios no bendice, también es bendición para nuestras vidas. Porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Así que, hermanos, dos llaves. Una, en el nombre de Jesús. Y dos, conforme la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, tenemos que leer la Biblia para conocerla. Muy bien. ¿Qué otro aspecto podemos aprender de la oración? Bueno, además de tener la confianza en Cristo Jesús, debemos de saber que tenemos un auxiliar en la oración. Debemos de saber que tenemos una ayuda y esa ayuda es divina. ¿Por qué divina? Porque es el mismo Dios en su tercera persona, el Espíritu Santo, el que nos ayuda como orar. La oración, hermanos, es una disciplina, no es una disciplina para que el creyente crezca independiente de Dios. Sería algo ilógico que Dios nos diera en medio de la oración y estuviéramos alejados de Él. Es todo lo contrario. Es una disciplina, la oración es una disciplina para fortalecer al creyente en la dependencia que tenemos para con Dios. Esa es la oración, una disciplina que nos ayuda a crecer dependiendo en todo tiempo de Dios. Acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, 26 y 27. Romanos capítulo 8, 26 y 27. Vamos a leer solamente dos versículos del pasaje de Romanos capítulo 8, escrita por el apóstol Pablo. ¿Ya está usted allí, querido hermano? Lo leemos juntos. La palabra de nuestro Dios dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aquí tenemos un gran consuelo.
tenemos una gran esperanza. Hay momentos, queridos hermanos, en que no sabemos cómo orar, no sabemos qué orar. Tenemos una situación bastante difícil y no sabemos qué orar. A veces nos da miedo poner las cosas en manos de nuestro Dios. A veces somos egoístas cuando estamos orando. A veces somos envidiosos. No nos damos cuenta, hermanos, pero sí. En ocasiones, hermanos, somos, ¿cómo decirlo?, falsos cuando estamos orando. Cuando no sepamos cómo orar, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debo de pedir? Bueno, hermanos, aquí encontramos una maravillosa verdad. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. En esos momentos, hermanos, en que no sabemos qué orar, no entendemos la situación, no queremos pedirle a Dios que haga algo que nosotros sabemos que está mal, pero aparentemente es la única opción, la única solución que a nuestro corazón, a nuestra mente finita parece. No cometamos una equivocación. Simplemente empecemos a orar. Señor, tenemos esta situación. No sabemos si es verdad, si es mentira, no sabemos qué pedirte. Tengo esta enfermedad, o esta situación económica, o esta situación matrimonial, o en el trabajo se ha dicho esto. Espíritu Santo, pidamos la ayuda al Espíritu Santo, intercede por nosotros. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo que habita en usted y que habita en mí, empieza a interceder. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, está intercediendo delante del Padre Celestial, es decir, Dios mismo intercede delante de sí, espero que me entienda esto, por usted. Y Él sí sabe lo que necesitamos, Él sí sabe lo que nos conviene, Él sí sabe la solución, hermanos, a ese conflicto, a esa preocupación, a esa angustia por la cual estamos atravesando. Y entonces Él nos va a dar la bendición que necesitamos. De repente la tormenta va a escuchar la voz de Dios: haz bonanza, aplácate, aquíétate. Y después de estar atemorizados, viene el gozo, viene el baile, viene la alegría, porque lo que parecía algo que no podíamos con ello, Dios, hermanos, lo hizo. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros, con gemidos como indecibles. Nadie puede entender cómo el Espíritu Santo está orando, ni qué está pidiendo, pero Dios sí lo entiende. Y luego 27. Mas el que escudriña los corazones, ¿quién escudriña los corazones? Dios, claro que es Dios. Dice, sabe cuál es la intención del Espíritu. Dios sabe interpretar esos gemidos indecibles del Espíritu Santo. Y dice, ok, ya sé lo que necesita mi hijo. Ya sé lo que necesita mi hija, mis hijos de esta familia. Y entonces envía su bendición. Dice, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos.
El Espíritu Santo intercede conforme es la voluntad de Dios. Él no se equivoca, Él no deja nada a medias, Él no se confunde, Él no ora de manera egoísta o envidiosa, Él ora conforme se debe de orar. Y Dios contesta. Este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo nos habla acerca de que somos débiles respecto a cómo orar, porque somos humanos y seguimos teniendo emociones y sentimientos. Y esas emociones y sentimientos, si no están sujetos al Espíritu Santo de Dios, muchas veces nos engañan, nos hacen fallar. No sabemos qué pedir, no sabemos entender la voluntad de Dios, no sabemos por qué Dios permite esto o lo otro. Así que cuando estamos en esta situación, dejemos que el Espíritu Santo fluya, hermanos, tome nuestro lugar y vaya hasta el Padre Celestial, representándonos y pidiendo lo que exactamente nosotros necesitamos. El Espíritu Santo, hermanos, intercede para que el Señor haga con nosotros conforme es su voluntad. Y esto, queridos hermanos, es un privilegio inmenso. Solamente los hijos de Dios tenemos esta bendición. Que Dios nos conceda, hermanos, su gracia para crecer en la disciplina y en el deleite de la oración, sabiendo que todo lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo que lo que pidamos debe ser conforme a su voluntad, y su voluntad la conocemos al leer la Biblia, y sabiendo que cuando no sepamos qué pedir, permitamos que el Espíritu Santo lo haga por nosotros. Que Dios, hermanos, nos bendiga, que Dios bendiga esta enseñanza en sus corazones, que Dios, hermanos, nos ayude a ser conforme Él quiere que seamos. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos y nos conectamos próximo domingo, 11:30 de la mañana. Padre Santísimo, Jehová de los ejércitos, gracias te damos por este tiempo que nos das, Señor, de reunirnos para estudiar tu palabra santa. Bendice este tiempo, bendice la enseñanza. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprenderla, a vivirla diariamente y que sea de bendición en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sea con sus familias, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos. Hasta el próximo domingo.